El mundo de Hollywood es a menudo deslumbrante, lleno de glamour, fama y fortuna. Sin embargo, para las estrellas infantiles, crecer bajo el implacable escrutinio del público trae consigo numerosos desafíos. Muchos de estos queridos jóvenes famosos han experimentado transformaciones increíbles al pasar a la adultez. Algunos han enfrentado enormes luchas personales, mientras que otros simplemente han sido víctimas del proceso natural del envejecimiento. En este video, exploraremos las fascinantes historias de 25 estrellas infantiles, cuyas apariencias han cambiado drásticamente a lo largo de los años. Comencemos. Danny Bonaduce se convirtió en un nombre muy conocido en la década de 1970, interpretando al ingenioso Danny Partridge en The Partridge Family. Su humor y carisma lo transformaron en una de las estrellas infantiles más queridas de la televisión. Pero su vida tras el programa resultó tumultuosa. Tras el final de The Partridge Family, Bonaduce enfrentó problemas de adicción, episodios de ira e incluso la falta de hogar. Años de abuso de sustancias alteraron visiblemente su apariencia, y su prometedora carrera dio paso a un comportamiento caótico en público. Más tarde, apareció en programas de telerrealidad, compartiendo sus batallas personales en un intento por recuperar estabilidad. En los últimos años, Bonaduce ha abrazado la sobriedad y encontrado un nuevo propósito como locutor de radio. Su historia es un testimonio de resiliencia, y aunque su camino ha sido complicado, los fanáticos que crecieron viendo The Partridge Family continúan apoyando su recuperación y celebrando su legado. Britney Spears. Coronada como la princesa del pop, Britney Spears conquistó el mundo a finales de los años 90 con éxitos como Baby One More Time y Oops, I Did It Again. Su piel impecable, sonrisa radiante y encanto juvenil la convirtieron en un ícono para toda una generación. Sin embargo, las presiones de la fama comenzaron a pasarle factura. A mediados de los 2000, Britney enfrentó una serie de luchas personales y legales, incluyendo un divorcio público y disputas por la custodia de sus hijos. Su famoso incidente de raparse la cabeza se convirtió en un símbolo de su agitación emocional, atrayendo una atención mediática implacable. Con el tiempo, los signos visibles de estrés y envejecimiento, como arrugas y una tez menos uniforme, comenzaron a aparecer. Su cabello, antes brillante, se volvió dañado, y sus apariciones públicas a menudo fueron criticadas por parecer descuidadas. A pesar de sus desafíos, Britney ha trabajado arduamente para recuperar su vida y sigue siendo una figura perdurable en la cultura pop. Sus fanáticos continúan apoyándola, valorando a la estrella vibrante que fue y respaldando su camino hacia la recuperación. Edward Furlong saltó a la fama a principios de los años 90 con su inolvidable papel como John Connor en Terminator 2, Judgment Day. Su encanto rebelde y talento innato lo posicionaron como una de las jóvenes promesas más destacadas de Hollywood. Después de su éxito inicial, participó en producciones notables como American History X y Detroit Rock City. Sin embargo, las presiones de la fama temprana dejaron huella en la vida de Furlong. Sus luchas contra la adicción y problemas personales descarrilaron su carrera, llevándolo a enfrentarse a problemas legales y comportamientos erráticos. Con los años, su apariencia cambió drásticamente, con un aumento significativo de peso y señales de desgaste en su rostro juvenil. A pesar de estos reveses, Furlong ha tomado medidas para reconstruir su vida. Aunque no ha recuperado su anterior nivel de fama, continúa aceptando papeles menores, esforzándose por reconectar con su público. Su historia es un ejemplo de resistencia, y los fanáticos aún lo recuerdan con cariño como el joven John Connor. Macaulay Culkin conquistó corazones en todo el mundo, como el travieso Kevin McAllister en Home Alone. Una de las estrellas infantiles más reconocidas de los años 90, Culkin también protagonizó éxitos como My Girl y Richie Rich.
Su fotogénico rostro y carisma parecían asegurar una transición sin problemas al estrellato adulto. Lamentablemente, Culkin tuvo dificultades para mantener su impulso. Las abrumadoras presiones de la fama lo llevaron por un camino oscuro, recurriendo al abuso de sustancias, lo cual afectó visiblemente su apariencia. Se retiró de la industria del entretenimiento durante casi una década. En años recientes, Culkin ha hecho apariciones esporádicas en películas y explorado salidas creativas como la música. Con una apariencia barbuda, ahora parece muy alejado del adorable niño que los fanáticos alguna vez adoraron. A pesar de problemas legales pasados, incluidos cargos por posesión de drogas, Culkin parece estar en un camino de recuperación, y sus fanáticos continúan deseándole éxito. Taylor Momsen captó la atención por primera vez como Cindy Lou Who en How the Grinch Stole Christmas, junto a Jim Carrey. Con su inocencia y encanto peculiares, rápidamente se convirtió en una favorita del público. Más tarde, ganó prominencia como Jenny Humphrey en el exitoso programa Gossip Girl. Sin embargo, la imagen pública de Momsen cambió drásticamente después de unirse a Gossip Girl en 2007. La naturaleza rebelde de su personaje reflejaba su transformación en la vida real, adoptando una personalidad punk y atrevida. Para 2012, dejó la actuación para enfocarse en su carrera musical como líder de la banda The Pretty Reckless. Hoy en día, Momsen es casi irreconocible respecto a sus días como estrella infantil. Su estilo audaz, su intensa presencia en el escenario y su actitud sin disculpas la han consolidado como un ícono del punk rock. Aunque algunos fanáticos se sorprendieron por su drástica transformación, el camino de Momsen resalta su determinación por abrazar su individualidad y desafiar las expectativas. Lark Voorhies se convirtió en un nombre familiar en la década de 1990, interpretando a Lisa Turtle en la querida comedia Saved by the Bell. Conocida por sus elegantes atuendos y su encanto ingenioso, Voorhies fue una de las favoritas de los fanáticos y una inspiración para muchos jóvenes espectadores. Sin embargo, con el tiempo, Voorhies experimentó cambios significativos. Según informes, enfrentó problemas de salud mental, incluyendo esquizofrenia, así como rumores de abuso de sustancias. Además, las cirugías estéticas han alterado su apariencia, haciéndola casi irreconocible para sus seguidores. Aunque Voorhies se ha alejado de la actuación, sigue activa tras bastidores con su propia compañía de producción. A pesar de sus desafíos, es recordada con cariño como la glamorosa y cautivadora Lisa Turtle, un ícono de los años 90. Frankie Muniz saltó a la fama a principios de los años 2000 como el peculiar e inteligente Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle. Su impecable sentido del humor y su interpretación de un adolescente incomprendido lo convirtieron en una de las estrellas infantiles más queridas de su tiempo. Su actuación le valió una nominación al Emmy y consolidó su estatus en Hollywood. Sin embargo, al finalizar la serie, Muniz tuvo dificultades para salir de la sombra de su icónico personaje. Incapaz de escapar del encasillamiento, decidió alejarse de la actuación y explorar otras actividades. A lo largo de los años, Muniz se aventuró en diversas carreras, incluyendo el automovilismo profesional, ser baterista en una banda e incluso la gestión de un negocio de aceite de oliva. Su apariencia también cambió significativamente, con fluctuaciones en su estilo de cabello y aumento de peso que generaron opiniones mixtas entre sus seguidores. Además, Muniz enfrentó serios problemas de salud, incluidos lesiones en la cabeza y un mini accidente cerebrovascular que le causó pérdida de memoria, dejándolo con pocos recuerdos de sus días en Malcolm in the Middle. A pesar de estos contratiempos, Muniz se mantiene positivo, abrazando nuevas pasiones y demostrando que su identidad va más allá de su fama infantil. Corey Feldman fue una figura clave en el cine de los años 80, protagonizando clásicos como Stand By Me, The Goonies y The Lost Boys. Como un ídolo adolescente,
capturó la admiración de los fanáticos con su carisma y talento, a menudo trabajando junto a su amigo cercano Corey Haim. En su adultez, Feldman enfrentó importantes desafíos, incluidos problemas de adicción y la confrontación de los aspectos más oscuros de la industria del entretenimiento. Estas dificultades dejaron su huella en su apariencia, haciéndolo lucir visiblemente mayor y más desgastado de lo que los fanáticos recordaban. A pesar de haberse alejado de Hollywood, Feldman ha permanecido activo, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su resiliencia y determinación para hablar contra las injusticias han ganado respeto entre muchos, incluso si sus días como ídolo adolescente han quedado atrás. Shia LaBeouf ganó notoriedad a principios de los años 2000 como el peculiar y entrañable Louis Stevens en la serie de Disney Channel Even Stevens. Su humor extravagante y personalidad expresiva lo convirtieron en un favorito del público. Más tarde, LaBeouf se trasladó a películas taquilleras, protagonizando éxitos como Transformers y Disturbia. Sin embargo, el camino de LaBeouf en Hollywood no ha sido sencillo. A lo largo de los años, sus luchas personales, incluidos problemas legales y comportamientos erráticos, han moldeado su imagen pública. Su apariencia también ha cambiado drásticamente, con fluctuaciones en su peso, numerosos tatuajes y peinados desaliñados que reflejan su estilo de vida impredecible. A pesar de las controversias, LaBeouf sigue siendo un artista sin remordimientos, asumiendo riesgos audaces tanto en su vida personal como profesional. Su capacidad para reinventarse continuamente le ha valido tanto críticas como admiración, consolidándolo como una de las figuras más complejas e intrigantes de Hollywood. Raven-Symoné capturó los corazones del público como una estrella infantil en The Cosby Show, destacándose con su adorable sonrisa y talento innegable. Más tarde, se convirtió en una sensación de Disney Channel, con su papel protagónico en That's So Raven, que se transformó en un fenómeno cultural en los años 2000. A medida que creció, la apariencia de Raven comenzó a cambiar significativamente. Aumentó de peso y experimentó con estilos audaces de peinado y elecciones de moda que a menudo generaron críticas en los medios. Sin embargo, mantuvo confianza en su individualidad, negándose a ajustarse a los estándares de belleza de Hollywood. Además de su imagen cambiante, Raven se hizo conocida por su personalidad franca, desempeñando un papel como presentadora en The View. Aunque sus opiniones contundentes a veces generaron controversia, también le ganaron respeto por ser auténtica. Hoy en día, Raven continúa entreteniendo e inspirando, demostrando que su impacto va mucho más allá de sus primeros días como estrella infantil. Amanda Bynes saltó al estrellato a finales de los años 90 gracias a su genialidad cómica en The Amanda Show de Nickelodeon. Su habilidad para cambiar de personaje con facilidad la convirtió en una estrella destacada de la televisión infantil. Más tarde, se trasladó al cine, protagonizando éxitos como Big Fat Liar, She's the Man y Hairspray. Sin embargo, la carrera de Amanda tomó un giro inesperado cuando anunció su retiro de la actuación en 2010. Esta decisión llegó en medio de una serie de problemas personales, incluidos problemas legales, adicción y desafíos de salud mental. Con el tiempo, su apariencia también cambió drásticamente, con signos visibles de estrés y cambios en su estilo de vida que afectaron su imagen juvenil. En los últimos años, Amanda se ha alejado del ojo público, enfocándose en su salud mental y bienestar. Aunque su trayectoria ha estado llena de altibajos, sus seguidores continúan apoyando su recuperación, recordando con cariño sus vibrantes actuaciones. Johnny Depp se convirtió en un galán de Hollywood a finales de los años 80 con sus papeles en 21 Jump Street y Cry Baby. Al pasar a la adultez, consolidó su reputación como uno de los actores más versátiles de su generación, con roles icónicos en Pirates of the Caribbean, Edward Scissorhands y Sleepy Hollow.
Sus marcados pómulos, su encanto misterioso y su estilo único lo convirtieron en el favorito de los fanáticos durante décadas. Sin embargo, la vida personal de Depp ha estado marcada por la controversia. Años de abuso de sustancias, tabaquismo y batallas legales publicitadas, incluyendo su muy mediático divorcio de Amber Heard, han impactado visiblemente su apariencia. Su rostro, antes juvenil, ahora muestra signos de desgaste, con cabello más fino, fluctuaciones de peso y dientes amarillentos cada vez más evidentes en los últimos años. A pesar de estos problemas, Depp sigue siendo un talento indiscutible, con un impresionante legado en Hollywood. Sus interpretaciones continúan cautivando al público, demostrando que sus contribuciones artísticas superan con creces los desafíos que ha enfrentado en su vida personal. Haley Joel Osment se convirtió en un nombre familiar a finales de los años 90 con su inolvidable actuación en The Sixth Sense. Su impactante interpretación de la frase "veo gente muerta" aseguró su lugar en la historia de la cultura pop. Osment continuó su éxito con papeles en AI, Artificial Intelligence y Pay It Forward, mostrando un rango extraordinario como joven actor. A medida que creció, Osment enfrentó el desafío de hacer la transición de estrella infantil a actor adulto. Su apariencia cambió significativamente, con un aumento de peso y una barba más poblada que le dieron un aspecto más robusto y maduro. Junto con estos cambios físicos, también lidió con problemas personales, incluyendo luchas contra la adicción y el alcohol. A pesar de estos obstáculos, Osment ha trabajado arduamente para reconstruir su carrera, aceptando papeles menores en cine y televisión. Los fanáticos admiran su resiliencia y dedicación, valorando su capacidad para crecer y adaptarse en una industria que a menudo ignora a las antiguas estrellas infantiles. Angus T. Jones saltó a la fama como Jake Harper, el adorable y travieso niño en la exitosa comedia Two and a Half Men. Su habilidad para la comedia y su encantadora presencia lo convirtieron en una figura destacada en la serie, ganando múltiples premios y reconocimiento generalizado. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, Jones comenzó a cuestionar los valores del programa. Durante la 10ª temporada, criticó públicamente el contenido de Two and a Half Men en un discurso controvertido, lo que llevó a una menor participación en la serie y su eventual salida. Hoy en día, Angus luce drásticamente diferente a sus días como estrella infantil. Con cabello largo y una espesa barba, es casi irreconocible para los fanáticos. Desde entonces, se ha alejado de la actuación, optando por una vida más tranquila centrada en intereses personales. Aunque su carrera tomó un giro inesperado, los fanáticos lo recuerdan con cariño como el ingenioso y entrañable Jake Harper. Brendan Fraser fue una estrella querida de Hollywood en los años 90 y principios de los 2000, conocido principalmente por su papel como Rick O'Connell en la serie The Mummy. Con su mandíbula marcada, su sonrisa carismática y su talento cómico, Fraser rápidamente se convirtió en un actor principal en películas taquilleras como George of the Jungle y Bedazzled. Sin embargo, la carrera de Fraser enfrentó un declive a finales de los años 2000. Una combinación de lesiones físicas por realizar sus propias escenas de riesgo, una experiencia personal traumática y las presiones de Hollywood llevaron a un deterioro tanto en su carrera como en su salud física. Con los años, su apariencia cambió notablemente, reflejando el impacto de sus luchas con aumento de peso y signos de envejecimiento. A pesar de estos desafíos, Fraser logró un regreso triunfal con su aclamado papel en The Whale. Su actuación recordó al público su increíble talento y resiliencia, ganándose la admiración generalizada y una renovada presencia en Hollywood. Josh Saviano se hizo conocido a finales de los años 80 y principios de los 90 como Paul Pfeiffer, el reflexivo y ligeramente torpe mejor amigo de Kevin Arnold en The Wonder Years. Su actuación aportó profundidad y humor a la querida comedia de crecimiento, destacándolo entre el elenco. Tras el final de The Wonder Years,
Saviano tomó la sorprendente decisión de dejar la actuación y seguir un camino más convencional. Asistió a la Universidad de Yale y más tarde se convirtió en un exitoso abogado. Con los años, su apariencia cambió significativamente, pasando de ser el adolescente delgado y con gafas a un profesional elegante. A pesar de su alejamiento de Hollywood, Saviano siguió siendo un tema de fascinación debido a una persistente leyenda urbana que afirmaba que se convirtió en el rockero Marilyn Manson, un rumor completamente falso pero ampliamente difundido. Hoy en día, Saviano disfruta de una vida plena fuera de los reflectores, demostrando que reinventarse puede conducir al éxito más allá de la industria del entretenimiento. Jeremy Miller ganó fama en los años 80 como Ben Seaver, el travieso y entrañable hermano menor en la exitosa comedia Growing Pains. Su sonrisa pícara y su habilidad para la comedia lo convirtieron en un favorito del público, incluso al competir por la atención con compañeros de reparto como Kirk Cameron y Leonardo DiCaprio. A diferencia de algunos de sus colegas, la carrera de Miller no despegó de la misma manera tras Growing Pains. Su transición a la adultez estuvo marcada por luchas personales, incluidas batallas contra la adicción al alcohol, que afectaron visiblemente su apariencia y bienestar. En años recientes, Miller se ha enfocado en su salud y su familia, participando ocasionalmente en proyectos de actuación y trabajando tras bambalinas en la industria del entretenimiento. Aunque su estrella se haya apagado un poco, los fanáticos aún lo recuerdan con cariño como el adorable Ben Seaver, un papel que conquistó los corazones de toda una generación. Taran Noah Smith se hizo conocido en la década de 1990 como Mark Taylor, el hijo menor en la querida comedia Home Improvement. Conocido por su carácter tranquilo y personalidad adorable, Smith conquistó al público como parte del elenco de este exitoso programa. A medida que Smith creció, su apariencia y carrera tomaron un giro drástico. Al alejarse de la actuación, enfrentó importantes dificultades personales, incluyendo luchas contra el alcohol, matrimonios problemáticos y problemas financieros. Estos desafíos impactaron visiblemente su aspecto, sorprendiendo a los fanáticos por lo diferente que se veía en comparación con sus días como estrella infantil. Hoy en día, Smith lleva una vida mucho más tranquila, lejos de Hollywood. Su trayectoria resalta las complejidades de crecer bajo los reflectores y los desafíos que las estrellas infantiles suelen enfrentar al pasar a la adultez. Los fanáticos continúan deseándole paz y felicidad en el camino que ha elegido. Sean Astin saltó a la fama en la década de 1980 con su papel de Mikey Walsh en el clásico de culto The Goonies. Su encanto juvenil y espíritu aventurero lo convirtieron en una figura querida entre los fanáticos de esta icónica película. A medida que maduró, Astin continuó construyendo su carrera con papeles destacados en Rudy, Encino Man y otros proyectos memorables. Aunque su apariencia cambió significativamente con el paso del tiempo, evolucionando desde el aspecto juvenil de sus días en The Goonies hasta un estilo más robusto y maduro. El talento y la dedicación de Astin nunca flaquearon. Recibió elogios generalizados por su interpretación de Samwise Gamgee en la trilogía de El Señor de los Anillos, consolidando su estatus como un actor respetado en Hollywood. Más allá de su carrera actoral, Astin es admirado por su actitud positiva y compromiso con su oficio. Su transformación es un recordatorio de que una estrella infantil puede convertirse en un adulto exitoso y completo dentro de la industria del entretenimiento. Mary-Kate y Ashley Olsen capturaron los corazones del público como las adorables gemelas en la comedia Full House. Desde muy jóvenes, se convirtieron en sinónimo de encanto, inocencia y talento, construyendo un imperio mediático a través de películas, productos y programas de televisión. Al pasar a la adultez, las Olsen dejaron atrás la actuación para centrarse en la industria de la moda, consolidándose como influyentes empresarias. A pesar de su éxito, las presiones de la fama dejaron huella.
Surgieron rumores sobre trastornos alimenticios, abuso de sustancias y problemas personales, y sus apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas. Hoy en día, las gemelas han adoptado un estilo de vida más privado y enigmático, luciendo drásticamente diferentes de sus días como estrellas infantiles. Aunque su estilo maduro y minimalista ha generado tanto admiración como críticas, siguen siendo respetadas por sus logros en el mundo de la moda. Las gemelas Olsen han logrado redefinirse, demostrando que la reinvención es posible, incluso bajo el implacable foco de la fama. Dustin Diamond se convirtió en un nombre familiar por su papel como Screech en la icónica comedia Saved by the Bell. Conocido por su humor peculiar y torpe encanto, Screech fue una parte central del atractivo del programa, y Diamond se convirtió en una figura querida entre los fanáticos. Sin embargo, la vida después de Saved by the Bell resultó difícil para Diamond. Las oportunidades de actuación disminuyeron y enfrentó problemas financieros que lo llevaron a tomar decisiones controvertidas, como aparecer en películas para adultos y escribir un libro revelador que dañó sus relaciones con sus excompañeros de reparto. Con el tiempo, su apariencia cambió drásticamente, mostrando signos visibles de envejecimiento y las consecuencias de sus luchas personales. Problemas legales, incluidos altercados públicos ampliamente divulgados, empañaron aún más su reputación. A pesar de su tumultuosa carrera posterior, los fanáticos aún recuerdan las risas y la alegría que aportó como Screech. Su historia es un recordatorio de los desafíos que muchas estrellas infantiles enfrentan después de su tiempo bajo los reflectores. Estas estrellas infantiles, que alguna vez fueron adoradas por su encanto juvenil, han experimentado transformaciones dramáticas al enfrentarse a las presiones de la fama, luchas personales y el inevitable proceso de envejecimiento. Aunque sus apariencias hayan cambiado, su resiliencia y determinación para reinventarse brillan con fuerza. Sus historias nos recuerdan los inmensos desafíos de crecer bajo el ojo público y la fortaleza necesaria para superarlos. Si disfrutaste aprendiendo sobre estas fascinantes transformaciones, asegúrate de suscribirte para más historias cautivadoras sobre las estrellas más brillantes de Hollywood.